De vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana con 33 minutos. Recuerden que ustedes pueden siempre acompañarnos, participar en nuestro segmento de entrevistas, @Globovisión, @Primera Página, y también estamos en Telegram con el usuario @Primera Página GB. Seguimos hablando de esta coyuntura política. Ayer conversábamos mucho sobre este mensaje que ha publicado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, y sobre eso también se actualiza información en el desarrollo de la jornada, pues voceros de la Casa Blanca han ido un poco más allá de lo que ha dicho el presidente Donald Trump en las redes sociales respecto a Venezuela, de cómo su esfuerzo va precisamente enfocado a que Venezuela le devuelva lo que considera Trump le han robado. En ese mensaje hablaba de petróleo, hablaba de tierras y sin mayores detalles precisamente publicaba la idea de un bloqueo total a nuestra industria, la confiscación de buques, una serie de temas que por supuesto van más allá del derecho internacional y que por supuesto también escapan de las capacidades de una nación sobre el territorio de otra. Pero ayer también voceros del gobierno norteamericano explicaban que Venezuela le robó a Estados Unidos el derecho sobre el petróleo con la nacionalización de nuestra industria, y que por supuesto esto significaba que Estados Unidos había sido, tenía derecho sobre nuestro petróleo por haber sido parte del desarrollo de la historia del petróleo en nuestro país, que recordemos en el 76, con la nacionalización del petróleo, cambia por supuesto la política respecto a esto y la forma como los privados se vinculan a nuestra industria. Rubén Bolívar está con nosotros en estudios, es doctor en Derecho y Relaciones Internacionales y especialista también en Derecho Marítimo, con quien vamos a hablar sobre este tema tan importante para el país. En esta coyuntura, por supuesto, hablamos de la principal industria de petróleo de Venezuela. La nacionalización del petróleo, el 1 de enero de 2026 va a cumplir 50 años. Básicamente, el presidente Trump ha dicho que Venezuela, que esos 50 años no existen, que Venezuela tiene 50 años robándose el petróleo. Y lo interesante además de todo esto es que Venezuela nacionalizó el petróleo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un proceso que venía de mucho antes con el 50-50 y toda la política petrolera que se dio luego del descubrimiento, digamos, el inicio formal del petróleo con el Sumaque, es que todo eso se pagó. Venezuela nacionalizó su petróleo y no quedaron deudas con las más de 20 empresas que en ese momento estaban acá. Bueno, gracias Carlos por la presentación, agradecido por la invitación de estar aquí nuevamente en Globovisión. Bueno, Venezuela no le debe nada a Estados Unidos, nada, absolutamente. Eso hay que estar claro. Venezuela es un país soberano, independiente y que cumplidor de sus obligaciones, de todos sus procesos. Y justamente, mira, la historia del petróleo en Venezuela es tan rica que data de más de 100 años. Pero para no irnos tan lejos, porque en realidad en esos 100 años pasaron muchas cosas, y Venezuela fue pionero en la explotación petrolera en el mundo, pero en esos 100 años también Venezuela consolidó una estructura jurídica, administrativa, legal, operativa, digamos, todo un conglomerado de relaciones que hicieron que Venezuela en su momento fuera una de las principales potencias mundiales del petróleo. Y aún lo es, Claro. Porque Venezuela tiene un enorme peso geoestratégico en el mundo. Fuimos además precursores de la OPEP. Mira, yo más allá de la producción que tenga Venezuela ahorita por todo la sanción y todas las cuestiones por las cuales ha pasado recientemente, de los últimos años, tenemos más de 10 años, 15 años en sanciones, pero en definitiva en Venezuela están las mayores reservas del mundo, 303.000 millones de barriles de petróleo. Eso representa, Carlos, el 20%, entre el 20 y el 25% del petróleo mundial que existe en el mundo, perdone la redundancia, que existe, está en Venezuela. En un espacio geográfico, digamos, privilegiado, con una excelente ubicación, claro. Y por supuesto con una excelente allá de que haya controversia de todo tipo, pero entre vecinos, claro. Países en lo que es la cuenca caribeña, pero en definitiva, y suramericana, por supuesto. Hemos sido históricamente un mercado estable, que lo comparamos con el Golfo Pérsico. Que el otro gran conglomerado de petróleo que existe en el mundo es el Golfo Pérsico. Y en el Golfo Pérsico es un polvorín. Geopolíticamente el polvo no le genera ninguna estabilidad a ningún país. En cambio Venezuela, un pequeño país en el conglomerado internacional, con 30 millones de personas o 35 millones de personas, estamos posicionados sobre el 20 o 25% de la riqueza petrolera del mundo. Por supuesto que eso llama mucho, sobre todo cuando el petróleo ya
transiciones energéticas, ya se ha comprobado de que ese proceso va a llevar muchas décadas. Claro. Y quedamos que hubo una transición allí, la transición energética quedó en transición, porque en definitiva ya muchos países y muchas instituciones internacionales ya han abandonado la transición energética, porque nos damos cuenta que si vamos hacia ese proceso y dejamos el petróleo por detrás, va a llegar un momento que ni vamos a tener la transición ni vamos a tener petróleo, porque el petróleo es una explotación que se hace a largo plazo. Claro. De manera que eso hace que Venezuela hoy día sea un país con un enorme foco, un enorme potencial. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cuál ha sido, en una palabra, todo el asedio que tiene Estados Unidos sobre Venezuela? Definirlo en una sola palabra. Una sola palabra, amigo. El petróleo. El petróleo. No hay más nada. Estados Unidos está jugando con las narrativas. Primero empezó con la narrativa de la lucha contra el narcotráfico. Empezaron volando lanchas en el Caribe, después se pasaron al Pacífico a volar lanchas. Bueno, si nos vamos más atrás, en enero comenzó fue con que Venezuela vació sus cárceles y sus instituciones mentales y mandó criminales y delincuentes a Estados Unidos. Comenzamos con la narrativa de la migración, de ahí saltaron a la narrativa del Tren de Aragua, luego que fabricábamos drones iraníes y llegamos al narcotráfico. Exacto, y después llegamos al narcotráfico, vamos tras los buques sancionados. Hace un acto prácticamente lo que se llama jurídicamente captación o interdicción de un buque en alta mar ilegal, por supuesto, porque Estados Unidos no tiene jurisdicción para interdicción, pero prácticamente es casi parecido a un acto de piratería. Si bien jurídicamente no lo es, pero en la práctica claro, es un hecho que lo configura. Capturar un buque en alta mar y reducir la tripulación y llevarla a su país quedarse con el sin petróleo, fórmula además de juicio y quedarse con el petróleo. Eso es un acto, bueno... Dicho por cierto, abiertamente por el gobierno. ¿No? Y ahora como un escalamiento a todo ese asedio, vamos... Yo lo anunciaba, por cierto, en la última vez que estuve aquí en este programa, yo decía, estamos en un bloqueo marítimo de facto, no declarado. Bueno, a los 2 días después el presidente de Estados Unidos hace un bloqueo marítimo declarado, que por cierto, que no hay antecedentes de una acción de ese tipo. La única vez que hubo un bloqueo marítimo dictado fue por una organización, la Organización de las Naciones Unidas, cuando el caso de Irak. Pero fue una resolución de las Naciones Unidas. Un país unilateralmente que haya hecho bloqueo marítimo, lo han hecho en muchas partes, pero nunca lo han declarado formalmente. Claro. Esta es la primera vez que se hace un bloqueo marítimo ilegal. Ahora, yo también tengo... Y eso lo podemos analizar un poco, las implicaciones que va a tener este bloqueo, que todavía no las hemos empezado a ver porque está muy reciente, pero en definitiva va a impactar enormemente a Venezuela y a toda la región. Pero en definitiva también yo le tengo miedo a un bloqueo, ya no solamente marítimo de buques petroleros, sino de buques mercantes que vengan... Ahí existe lo que se ha llamado la autosanción. Buques que si bien no están sancionados, se abstienen de venir a Venezuela por temor a algún tipo porque ya es una zona de peligro para los efectos del comercio internacional. Que es algo parecido también a lo que denuncian ocurre con las sanciones. Hay un sobrecumplimiento porque a ciertas empresas, ante esa coyuntura de incertidumbre que existe, se limitan a hacer operaciones con algún tipo de empresa venezolana. Vamos a hacer una pausa y hablamos al regreso sobre esto. ¿Cuáles son las implicaciones y el impacto que este bloqueo, esta declaración de Estados Unidos y la posibilidad, bueno, que se incauten, que se sigan de alguna manera apropiando de buques petroleros va a tener para